Tenim un convidat que fa molt de temps que li anem darrere. I us explicaré una cosa. Sí? Hi ha silenci, sisplau. Us explicaré una cosa. Hi ha una cosa màgica que només passa al Ceba Negra, que és que tu portes un convidat i aquest convidat, quan ve aquí, que som un festival petit, ja ho veieu, tampoc som una gran cosa, però la gent que ve aquí queda molt contenta, els convidats, queden satisfets, es troben a gust, li cobrim les necessitats, estan bé. A més, poden xerrar tranquil·lament, poden parlar de tot, i ja heu vist tots els convidats que han passat per aquí. Però vam convidar l'Elena Merino i en Pablo Vergel, que ja els coneixeu, han repetit tots dos dues vegades, i jo li vaig dir a en Pablo, hòstia, en Francisco m'agradaria molt que vingués perquè jo escolto el seu podcast, m'agrada molt les seves intervencions a Quarto Milenio, o sigui que és un tio que li segueixo la pista de fa bastant de temps. Però clar, un senyor que viu a Madrid, que fa conferències, escriu llibres, té un podcast d'èxit i tot això, que vingui a Figueres, és complicat. Però en Pablo li va dir, i en Pablo, és més, li va insistir, li va dir, vés-hi perquè tu passaràs bé, són gent agradable, parlen dels temes i ho fan d'una manera distesa, que la gent s'ho passi bé, no són morbosos i tal. I després de 1000 plegàries i de més, li vaig trucar a en Francisco i li vaig dir, escolta, et sabria greu venir aquí al festival? I va dir, yo lo prometí y lo voy a cumplir. O sigui que, sisplau, un fort aplaudiment per al Señor de los Crímenes. Muchas gracias, Yassine. On te vulguis. Cuando tú quieras. Primero, te lo digo públicamente, gracias por venir, porque, joder, que venga una persona como tú desde Madrid hasta aquí. Bueno, ya ves, es un placer para mí estar en Figueras, donde ya había estado más de una vez trabajando, y estoy encantado. La pena es no dominar el catalán para hacer la charla en catalán. Me encantaría, pero puedo decir bona tarde a tothom, no? Què menos. Moltes gràcies. Y es un auténtico honor. Y más estar en un sitio como la Ceba Negra, donde sé que ponéis mucha ilusión. Lo has explicado perfectamente. Pablo Vergel tiene esa virtud, que es un brasas impresionante. Y bueno, me había dicho que erais muy buena gente, que esto tenía mucho corazón puesto y creo que eso es lo fundamental. Hoy venimos a hablar de sucesos, de crimen, de true crime, todo esto que nos ha costado tanto levantar. Como sabéis, me vais a permitir que os tutee porque aquí estamos en familia. Mi padre era un gran periodista de sucesos. Es uno de los que ayudó a levantar el concepto del periodismo de sucesos. Tuvo que vivir aquella etapa en la que se creía que era una información morbosa, que no tenía utilidad, que no era de interés público. Claro, él vivió también aquellos momentos en los que la gente compraba el caso y lo escondía en el periódico El Ya, porque era más grande, entonces se iba con el Ya, que nadie leía el Ya, pero bueno, tú te lo llevabas y dentro veías la historia de criminal más interesante de la semana. Y entonces, claro, ahora vivimos una etapa que yo creo que mi padre hubiera disfrutado mucho. Es verdad, no me quiero adelantar, es verdad que parece un tsunami esto del true crime, ¿no? Está por todas partes. Pero, y claro, cuando hay mucho, pues es lo que pasa, ¿no? Que hay bueno, hay malo y hay regular. Pero hay que explicar muy claramente que esto es una información que molesta al poder, que interesa mucho a la sociedad, porque tú tienes que saber si en tu barrio hay un violador, si hay un asesino, cómo es de segura tu ciudad, qué factores hacen que tú puedas estar más seguro, y eso te lo da la Crónica Negra. Y no nos lo pueden arrebatar. Entonces yo creo que él estaría feliz de ver que ahora mismo hay un interés, quizá inusitado, ¿no? Excesivo por el true crime, pero yo creo que lo que ocurre es que la gente siempre ha tenido ese interés. Lo que se está haciendo ahora es explotarlo. Sí, y también se ha democratizado, que eso quizá también no sé si es una virtud o no. Hombre, democratizarlo siempre es bueno, ¿no? Pero claro, a lo que te refieres es que ahora cualquiera con un teléfono móvil puede informar y eso, a ver, yo tengo que romper una lanza, yo soy periodista de carrera y lógicamente tengo que decir que eso me hace, no sé si un experto en información, pero alguien informado sobre la información, valga la redundancia, ¿no? Y esto es como todo, todos cantamos en la ducha.
pero no todos somos cantantes. Bueno. Y al final, tú puedes cantar aquí en el escenario, pero seguramente esta gente se irá. Seguro, no, seguro. Y si viene una cantante o un cantante, la gente se quedará. Comunicar es un arte. Es una cosa que uno tiene que saber hacer. Y en el tema de los sucesos hay que ser especialmente sensible, porque estamos tratando cosas que afectan a los sentimientos de mucha gente, donde hay víctimas de verdad, no de las que se hacen víctimas, no, víctimas de verdad, que están abandonadas además. Porque aquí lo que interesa es remover algunas cosas, pero las víctimas quedan abandonadas, seleccionadas en niveles. Depende de dónde era la víctima o quiénes eran los agresores, pues esto interesa más, interesa menos. Hay el opinólogo que dice una cosa, la otra. Y claro, aquí hay una serie de conceptos que los que llevamos toda la vida en esto no entendemos, ¿no? Es decir, es que la víctima... Aquí solo hay dos bandos en la crónica negra. Están los asesinos, violadores y demás, y las víctimas, o posibles víctimas, que somos todos. Entonces, no hay nada más que hablar. Ahora se habla mucho de inmigración, por ejemplo, ¿no? Claro que la inmigración descontrolada puede ser un problema porque en un flujo de personas vienen malos. Sí, vienen malos, claro que sí. Pero es que hay malos aquí también. Y hay malos en todas partes. Yo siempre digo, no sé si algunos de vosotros habéis escuchado mi podcast, que el mal existe, pero los buenos somos más. Lo que ocurre es que no se puede ignorar que el mal existe. Y en eso colabora el true crime. El true crime hace que veamos reflejado en la pantalla, sea ficción o sea documental, algunas características que son muy importantes para saber si alguien es bueno o es malo. Porque esto sí que os lo digo con toda claridad. Desde la experiencia de un periodista de sucesos que lleva ya más de 25 años en la televisión, yendo a los lugares de los hechos y a los juicios. El mal existe. Hay gente mala. Mala. No, la gente, a mí me decía, siempre sale alguien, no, el mal es un concepto religioso. No, no es un concepto religioso. ¿Eso quién te lo ha dicho a ti? El mal es una cuestión filosófica que está ahí. ¿Y qué entendemos por mal en la criminología? Pues el que mata, el que viola. Creo que ahí hay poco debate, ¿no? Entonces, eso existe. ¿Y por qué lo hace la gente? Bueno, pues porque le interesa, ni más ni menos. Hay gente que no tiene las barreras que tenemos nosotros, que se van formando en la sociedad para que no nos matemos unos a otros si somos de un equipo o de otro, o si tenemos una opinión u otra, pues se hacen unas barreras que a veces se quieren derribar y hay gente que directamente no las tiene. Entonces, si a ti te interesa una chica que pasa por ahí y no tienes esa barrera, pues vas y te la llevas a bofetadas. Y dice, ¿cómo es posible? Pues sí. Y cuando ya has hecho eso, es muy difícil que a esa persona le expliques que no, que tienes que volver a la seducción, a convencerla, tienes que escuchar su opinión. No, pero si es que, oiga, ayer me llevé yo una señora a bofetadas y no pasó nada. Entonces, claro, lo que hay que hacer es, en cualquier sociedad, elaborar un sistema que permita que cualquiera que se pasa de la línea, de la raya, pues pague las consecuencias. Sea de aquí, de allí. El mal no tiene procedencia, no tiene sexo, no tiene edad y no tiene color de piel. Todo lo que os digan en contra de eso son falsedades, cosas interesadas, bueno, manejadas desde el poder, que muchas veces no comprendemos. Ahora prestamos oídos a los que nos dicen unos, a lo que nos dicen otros, pero bueno, los de crónica de sucesos es que, oye, este señor ha matado a esta, sí. ¿De dónde es? Bueno, todos los crímenes son multifactoriales y hay algunas cosas que influyen. Y dices, bueno, a ver, ¿de dónde es? Pues no sé qué, pues que tiene una cultura que es que ellos piensan que las mujeres son basura. Bueno, pues esto juega, pero eso no significa que uno que tenga la cultura que a nosotros nos gusta no lo vaya a hacer o no lo haga. Os habréis dado cuenta de que hay crimen en todos los países del mundo, que hay violadores en todos los países del mundo, en todas las ciudades de España, en unos más, en otros menos. ¿Y qué intento yo decir, Yassine? Que esto no es una cuestión de estadística, porque tú vas por la calle y te puede tocar a ti. Dice, no, solo pasa una vez de cada 1000, ya, pero te pasó a ti. Jolín, y qué raro, porque fue una persona que normalmente no mata, ya, ¿y a ti qué más te da? A lo que voy es que si sabemos los factores, si sabemos cuáles son los riesgos, tú vas a estar protegido o protegida, independientemente del color de la piel, de la procedencia, de... Oiga, es que esto se repite. Y en esto nos ayuda el true crime. El bueno, el malo y el regular. ¿Puede ser excesivo? Sí. ¿Puede haber algunas cosas que no nos gustan? Desde luego. Pero la pregunta, mira, te voy a introducir yo. La pregunta es, ¿quién tiene que regular esto? O sea, ¿quién dice si un true crime es bueno o es malo?
Democracia, que sea la gente que decida, no hay más. Exacto, porque yo te iba a decir, ¿vosotros creéis que, por ejemplo, el asesino tiene algo que decir en cómo se hace su true crime? Si está bien, si está mal. ¿El asesino se puede sentir ofendido porque su historia nos ha contado como cree el asesino que tiene que contar la historia? Porque estamos viviendo situaciones ridículas como esto que estamos viendo aquí en Cataluña con Rosa Peral, ¿no? Uy, sí. O sea, Rosa Peral, que no es ni mucho menos una presa modelo, pues está opinando de que Netflix ha hecho una película de ficción basada en su crimen por el que está condenada, sentencia ratificada, y no le gusta porque ha mostrado unas imágenes de ella que pues, aparece manchada de sangre y eso no ha quedado acreditado y no sé qué. Entonces, adelantándome a una pregunta que me podrías hacer tú, Yasin, esto, si no lo ha dicho el juez, ¿lo puede utilizar una serie? Pues oiga, yo vengo de una época, y mi padre ya ni te cuento, en la que los periodistas íbamos y nos adelantábamos a la policía. Sabíamos cosas que la policía todavía no. Estamos viviendo una época en la que los true crime han hecho que se reabran algunos casos. Por ejemplo, el caso de los hermanos Menéndez, que lo hemos visto recientemente, ¿no? En los Estados Unidos se ha vuelto a hablar de este tema. Para bien o para mal, no sabemos si, oye, si más responsabilidad, menos tal. Es que el periodismo, el director, el guionista, puede lanzar hipótesis, puede manejar la información, puede ayudar a la sociedad a pensar sobre ese caso, utilizarlo como un paradigma. En el caso de Rosa Peral es muy llamativo porque es un tipo de crimen que se ha repetido muchas veces y el de la mujer, que en lugar de matar ella con sus propias manos, porque le es mucho más difícil, lo que hace es que utiliza a un hombre. Esto se repite y nos sirve como paradigma. Entonces, ¿tiene derecho ella a quejarse y a pedir 30 millones de euros porque, bueno, hay ciertas cosas y aparece un personaje que se representa Pero como ¿tú su no hija? crees que lo utiliza para sacar aún más rédito? Claro, pues a eso vamos. Y vamos al narcisismo del asesino, ¿no? Ella se ha demostrado como una persona que le gusta estar en el centro en su vida personal y en su vida profesional. Y para entender el personaje, pues tienes que hacer, y más cuando haces una ficción, tienes que hacer un recorrido. ¿Es importante que ella tenga una hija? Sí. Si tú haces una película, pues tienes que mostrar eso. Ella se ampara en que dice, es que hablar del crimen y sacar a una niña que hace de mi hija, hace daño a mi hija. Y yo lo que creo es que lo que hace daño a su hija es que su madre sea una asesina. Una asesina, sí. Pero llegamos a un ridículo en el que el informador es el que hace daño. Pero fijaos, os voy a hacer otra cosa que es un poco más incómoda, ¿vale? Porque creo que contra el asesino vamos todos. Hay también un movimiento por parte de algunas víctimas, como la madre de Gabriel, que, bueno, no le gusta que se hable de su crimen y además creo que tiene parte de razón porque se estaba intentando hacer un documental en el que iba a hablar la asesina, ¿no? Entonces, y esto está muy relacionado con lo que vamos a hacer a continuación dentro de un poco, ¿no? Pero yo entiendo que ella se puede quejar de que la asesina, y en eso estamos todos de acuerdo, saque cualquier tipo de rédito, ¿vale? Estamos en contra de los asesinos, estamos de acuerdo, ¿no? Para mí los asesinos pierden gran parte de sus derechos. Ya bastante tienen con que están alimentados, cuidados en una cárcel con lo que han hecho, ¿no? Ahora, a mí lo que diga Rosa Peraldo sobre el documental me da igual, al margen de que a mí Netflix también me da igual, porque a menos que venga y me contrate, ¿no? Bueno, claro. De momento. Bueno, sería un buen motivo, ¿no? Claro, entonces ya podríamos ser parte, ¿no? Pero me da igual. Pero, así, llamadme un poco raro, estoy un poco en contra de los que matan, ¿no? Y estamos todos de acuerdo. Pero claro, cuando es una víctima nos llega mucho más. Y claro, como no empatizar, para mí las víctimas son lo primero. Ahora, como periodista, yo tengo que deciros que la información de sucesos trasciende a la víctima. O sea, la información de sucesos es tan importante que hay que cuidarla y la tiene que tratar un profesional. Y no puede ser controlada por nadie de los que están dentro de esa información. ¿Os imagináis, por ejemplo, que las víctimas del Holocausto hicieran un movimiento que dijeran no vamos a hablar más del Holocausto? Porque, claro, si hablamos del Holocausto yo sufro. Porque empiezo a pensar en cuando yo estaba allí. Ya, pero es que hablar del Holocausto es fundamental para que no se repita. Para que la gente sepa que esto sucedió. Porque si no hablamos del Holocausto puede llegar el momento en el que nos olvidemos. De hecho, habréis oído gente que lo pone en duda. Se está intentando que desaparezca. El tiempo es así, ¿no? Y entonces, si dejamos de hablar de los asesinos, pues puede llegar un momento en el que creamos que no existen. Esto a lo mejor parece exagerado, pero hay muchos ambientes. Yo estoy convencido de que vosotros mismos creéis en los asesinos, pero a medias.
los que no hayáis visto nunca un asesino, que es lo normal, no creéis mucho en ellos. Son como fantasmas. Los asesinos son cosas que salen por la tele, ¿no? Personas que salen por la tele. No, no, cuidado, los asesinos están en todas partes. Y yo lo que digo es que a través de la crónica negra y del true crime no solo aprendemos a luchar contra los asesinos, contra los violadores. No, no solo. Que esta es la clave. No todos los periodistas lo ven tan claro, pero a través del estudio de los casos antiguos y actuales, sacamos unas claves que nos sirven para entender, antes de que nos pasen cosas más graves, por qué nuestra pareja nos trata mal. Claro, cuando uno, por ejemplo, observa a Ted Bundy, conoce perfectamente lo que él hacía, sabe que era un hombre guapo, estudiante chino de Derecho. Lo digo Ted Bundy porque lo conocéis todos, pero hay miles de ejemplos, ¿no? Y ves que hace determinadas cosas con su pareja, que ella va aceptando de manera natural. A ella nunca le hace nada, pero tiene una relación sexual, digamos, extraña, en la que ella no se siente cómoda, hace determinadas cosas muy extrañas, muy raras. Cuando uno estudia el caso, pues se da cuenta de que a lo mejor ha tenido una pareja que tenía algunas cosas que coinciden y entonces eso te tiene que hacer desconfiar. No porque se vaya a convertir en Ted Bundy, sino porque puede avanzar en ese camino y puede hacerte la vida imposible. Y cuando uno sabe que el mal existe, pues puede protegerse en su trabajo, puede protegerse en su escuela, puede evitar el bullying, puede evitar que te haga la vida imposible un compañero, porque entiendes que el mal existe. Deja que haga un apunte. Tú eres periodista, tienes carrera, sabes lo que haces, qué cuentas, sabes por qué lo cuentas. Pero con la explosión del true crime tenemos mucha gente que se lanza eso, a hacer un programa y no tiene un código deontológico muy fino. Claro, Bueno, pero su alcance también es menor, Yassine. No creas, porque hay cada uno que... A ver, aquí hay un factor muy importante y es que realmente controlar la información es muy difícil. Como tú has dicho, la manera de hacerlo es dejarla en manos de profesionales. Sí. Pero no hay un colegio oficial de periodistas, no hay una organización, porque están las asociaciones de la prensa, la FAPE y tal, pero no hay nadie que diga, no, esta información solo la puede tratar una persona cualificada. Entonces, lo único que nos queda es el público. Sí, pero hay gente que se aprovecha y coge la excusa del true crime para montarse un show. ¿Y qué no toma alguien con mala intención para montarse un show? Sí, pero hay muertos por en medio, que a Eso veces es verdad. es lo que te jode, que dices, hostia, el caso me parece interesante, puedes sacar reflexiones de este caso muy interesantes, pero acaba cogiendo gente que dices, ¿estás haciendo un favor o simplemente es una excusa para montar un show, tener audiencia, ganar dinero? Y es que cada vez hay más. Por eso también me gustaría diferenciar que el true crime hay dos tipos de personas que te lo sirven. Los periodistas, los profesionales, y luego algunos comunicadores que simplemente comunican, pero comunican a su manera. Estoy totalmente de acuerdo, pero también eso ocurre en todo tipo de información y, Sí, como con te digo, fútbol es y... muy complicado de regular. Incluso con ese daño que es evidente, yo estoy a favor de que la información llegue incluso mal, incluso en los excesos. ¿Por qué? Porque la otra opción es la limitación. Sí. La otra opción es el silencio. La otra opción es que un señor en el gobierno, porque al final va a venir del poder, limite la información, como se hizo en su momento, que solo se permitía hacer un crimen a la semana. Eso deja a la sociedad desprotegida. Entonces, yo prefiero que te llegue la información incluso mal a que no te llegue. Y la limitación es muy complicada de hacer. ¿Quién es el...? Por eso te preguntaba, ¿quién tiene que ser el que regule eso? Es muy difícil. Y yo, como yo estoy a favor de True Crime, a pesar de que reconozco los excesos, y estoy totalmente de acuerdo, pero claro, ¿quién soy yo para decir? Tampoco yo puedo decir que soy mejor que nadie. Yo no puedo decir que lo haga yo. Claro, sería un poco pretencioso, ¿no? Voy a hacer los sucesos, pero yo, ¿no? No. Bueno, o sea, la información tiene que estar y tiene que estar a disposición de las personas que se sienten atraídas por este tema. Que no sois morbosos, ni mucho menos. Para mí, las personas que se sienten atraídas por la crónica negra demuestran una inteligencia muy afilada. Son personas que se dan cuenta de que, de alguna manera, aunque sea inconscientemente, esto les ofrece algo. ¿Algo? ¿El qué? Muchas cosas. O sea, el True Crime ofrece, por supuesto, esa sensación de seguridad, de poderse anticipar, de la prevención. Por supuesto, entretenimiento. Que ahora vamos con otras críticas que se hacen. No, es que esto se hace para el entretenimiento. Pues por supuesto. Es que si yo no os estuviera entreteniendo, no estaríais aquí.
Si esto fuera un rollazo, yo mismo me iría, y así ya se hubiera ido, claro. Y Carlos Porta siempre lo ha dicho, Claro. que él cuando coge un caso piensa en la narración que va a hacer del caso, que la narrativa es lo más importante a veces. Pero si no, ¿cómo le haces llegar a la información a la gente si no la tienes entretenida? Es imposible. Entonces, ahí está el arte. Y luego, otra de las grandes críticas. No, pero es que hay gente que hace dinero con los true crime. Bueno, sí, Ya, y los panaderos hacen dinero con el pan. Si aquí la cuestión es el fondo de la cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué haces tú una información de crónica negra? Aparte de para vivir, porque lógicamente todos hacemos una profesión. La mía creo que es vocacional. Yo creo en esto. Yo creo que acercarnos al true crime nos hace mejores, nos hace más fuertes, evita que el mal nos pille por sorpresa. Esto es así. Nos intentan decir que el mal no existe. Estaréis hartos de decir, bueno, nada es blanco ni negro, hay muchos matices de grises, por ejemplo. Vamos a ver muchos matices de grises, ¿no? en estos 3 niños que han matado a la educadora. No, bueno, sí, la han estrangulado con un cinturón, pero cuidado, porque es que tenía una vida complicada. Bueno, o sea, grises no hay ninguno, ¿no? Y de hecho lo que tenemos que hacer es hacer un sistema que por eso ahí metemos a todos, donde el que hace algo mal tiene que saber lo que le va a ocurrir, que no hay impunidad ninguna, que esto no se puede hacer y no tiene ninguna justificación, ninguna. Ni hay matices ni hay nada. Hay gente que es malvada y que está dispuesta a quitarte la vida porque no le importas nada, ¿no? Entonces, en este sentido, yo te puedo contar muchas cosas, pero hay cosas que tenemos que ver. Hay cosas que tenemos que saber, que tenemos que acercarnos lo máximo posible. Las personas que estamos en los juicios o que hemos estado cerca de un asesino, no solo los periodistas. Afortunadamente, además de los periodistas, que somos unos carroñeros asquerosos y todo esto, hay gente que trabaja intentando rehabilitar a los malvados, psicólogos, psiquiatras, personal de las instituciones penitenciarias, de los centros de menores. Toda esta gente sabe perfectamente todo esto que yo estoy aquí diciendo, ¿no? No interpreta que esto sea una locura, ni mucho menos. Saben que el mal existe. Pero vosotros, que lleváis unas vidas normales, algunos habréis tenido algunas experiencias, estoy convencido, muy negativas, pero en general, bueno, todo esto queda un poco lejos, los violadores y los asesinos. Os recuerdo que cuando Robert K. Ressler, el famoso, inició aquello de la unidad de análisis de la conducta del FBI, habéis visto la serie Mindhunter, me imagino, donde aparece Douglas, que era el otro que iba con Robert Ressler y que una vez muerto Ressler, pues ha cogido el testigo y ha dicho, no, era yo, el cabeza, no, ya no puede decir Robert K. Ressler, que era él. En la serie veréis que Robert K. Ressler es el de pelo gris, ¿no? Y el chaval joven es Douglas. En Mindhunter el que tiene más esto es Douglas, que es el que ha escrito el libro Mindhunter en el que se basa. Bueno, cosas, interioridades, ¿no? Pero Robert K. Ressler, digamos que es el primero que dice, oiga, vamos a escuchar a los asesinos. Y todo el mundo dijo, pero qué asco, ¿no? Asesinos, gente asquerosa, tío, que matan. Claro, ellos tenían la loca idea de que escuchando a los asesinos, sabiendo lo que hacen, nos podemos defender. Y de hecho, consiguieron detener a varios asesinos en serie hablando con otros asesinos en serie. Porque su mente funciona de otra manera. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando nos están haciendo daño y no lo entendemos, nos pasa esto exactamente. Que tú analizas lo que te está haciendo tu compañero con tu mente. Y dices, no, ¿pero por qué? Porque no piensa como tú. Entonces, si os parece y os apetece, ya la respuesta es, ¿esto es una plaga o no es una plaga? Pero diles, como me lo has vendido a mí, No. antes de empezar, te traeré 3 casos. Bueno, a ver, yo no sé exactamente con qué palabras te lo he vendido, pero vamos a plantear 3 casos, vais a escuchar 3 cosas que a lo mejor ya las conocéis, no lo sé, no son nada secreto, pero bueno, yo las guardo en mi archivo, y son 3 cosas que nos van a servir para entender la importancia del true crime. Y por qué, a pesar de que sea una plaga, porque puede ser una plaga, se pueden extraer enseñanzas y se pueden sacar cosas importantes, y nos tenemos que exponer a esto. Por ejemplo, que me he quedado un poco a medias con el tema de las víctimas. El tema de escuchar o no escuchar a Ana Julia Quezada, para mí el límite está, Ana Julia sabéis que es la asesina del niño Gabriel, condenada, que ella quería, Para mí el límite es que cualquier cosa que tú hagas no puede beneficiar al asesino. No le puede beneficiar. Pero ahí está el periodista. Si yo hiciera un documental sobre esto, no tendría ningún problema siempre que fuera sin pagar ni un solo euro, porque no se puede beneficiar el asesino de ninguna manera en escuchar a la asesina, lo que tuviera que decir. Lógicamente yo haría un relato en el que se contarían los hechos
tal cual han sido, y si la tía está mintiendo, pues aparecería mintiendo, ¿comprendes? O sea, esta es la historia, y esto es lo que hay que hacer. No se puede hacer una operación de blanqueo como a veces se ha hecho. Entonces, para mí es interesante escuchar lo que tienen que decir los asesinos y cómo cuentan las cosas. Por eso es fundamental estar en los juicios, dar información de los juicios. Y esto es lo que hizo Robert K. Ressler, no lo invento yo. Los grandes estudiosos de la criminología se acercan a los criminales y me diréis, bueno, pero ¿podrían solo los expertos escucharlo? Sí, pero entonces a vosotros os estarían robando una parte muy importante. Y yo creo que hoy lo vamos a experimentar juntos, si os parece. Vamos a empezar escuchando un testimonio muy cercano a un criminal que no sé si conocéis, que es Jarabo, que es el criminal que llega a España y nos enseña a nosotros que los asesinos malvados, retorcidos y psicópatas también operan en nuestro país. Porque hasta ese momento, 1958, que es anteayer, en España se pensaba que aquí solo se mataba pues, en una tasca, la pelea, ¿no? Nos estamos tomando unos vinos, una pelea por el fútbol. Reyertas, vamos. Reyertas, pero no había maldad, no había maldad. Era el asesino casual, ¿no? Dado una puñalada, pero sin querer. Sin más. Y las otras 20, no sé... No, de regalo no sé qué me ha pasado. Se me iba la mano, señoría, no soy yo. Es que mi madre me regañaba cuando era pequeño. Entonces, esto era un poco lo que no, sí. Pues eso todavía no ha pasado. Bueno, pasa ahora, ¿qué dicen ahora, eso? Antes ahora. no lo decían. Bueno, antes no se dejaba porque el juez decía, no diga usted tonterías, pero ahora no, es que han hecho un documental que a mí no me gusta. Dígame usted, señor asesino, ¿no le gusta? Pues vamos a meterles 3.000 millones de euros y ya está. Y ni para ti ni para mí. Bueno, a lo que iba es que este señor, Jarabo, que mató a 4 personas en Madrid, simplemente porque estaba todo el día de juerga y se quedó sin dinero, le mandaba a su mamá desde Puerto Rico, le mandaba dinero y él se quedó sin dinero y entonces fueron a pignorar, ¿no? A empeñar una joya de una de sus amantes, Beryl Martin Jones, que era una señora inglesa casada, y era la alianza. Entonces, claro, la dejan allí en la tienda Husfer, en la calle Sáenz de Baranda de Madrid, y bueno, pues resulta que dice, bueno, ya volveré a por ella. La mujer se fue, bueno, se corrieron unas juegas tremendas, ¿no? Él se paseaba por la Gran Vía con un monotití en el hombro, llegaba, invitaba a todo el mundo, bueno, estas cosas, ¿no? Y claro, como no la pudo recuperar y la señora se lo estaba pidiendo, pues al final no se le ocurre otra cosa, pues digo, pues mira, mato a todo el mundo y me llevo la joya, ¿no? Pues lo más normal. Además, él, como venía a los Estados Unidos, que siempre han sido más avanzados y tal, él era español, pero quiero decir que sabía allí, había tenido sus cosas, tratas de blancas, bueno, las cosas normales de andar por casa, ¿no? Se iba con las mujeres de un lado para otro, traficaba con ellas y demás. Pues cuando llegó aquí, pues dijo, pues estos policías españoles son tontos, ¿no? Y dijo, pues bueno, yo los mato a todos y preparo la escena del crimen, tal. Entonces, de hecho, va a la calle López de Rueda, donde vive son 2 empleados en Husfer, 2 propietarios. Va a la calle López de Rueda, va a su casa, le abre la criada, una tal Paulina, la mata, finge allí que ha habido una especie de agresión sexual. Cuando entra Emilio, que es uno de los dueños, le tira de la chaqueta al estilo Brooklyn, le pega un tiro en la cabeza y lo mata. Luego llega la mujer embarazada, la mata también, se queda allí tomando unas copitas, no tiene mucho estrés ni nada. Había entrado llamando con las uñas para no dejar huellas en ningún sitio, se pinta los labios, pone la boca en distintas copas para que parezca que haya habido una juerga tremenda y duerme tranquilamente allí. Al día siguiente se va al cine, cuando ya abren el portal, porque antes, en esa época, había un portero que cerraba el portal y ya por la noche no podía salir. Y entonces espera al día siguiente, se va y el lunes va a la tienda Husfer, espera que abre con las llaves de Emilio y cuando llega Félix, que es el amigo, lo mata, también le hace la misma. Y a este señor lo van a coger porque se le ha manchado el traje de sangre y era un traje que le daba mucho cariño. Entonces lo llevó a la tintorería y cuando fue a recogerlo, pues lo pillaron, demostrando que a pesar de que era un psicópata calificado como tal por la justicia, es el primer psicópata despiadado, condenado por la justicia así, tal cual, es un psicópata, este tío lo van a coger y lo van a ejecutar al garrote vil. El documento que vamos a escuchar es muy interesante, no os preocupéis que no es largo, es muy interesante porque es Paul Naschy, que es un actor de cine, es el gran hombre lobo español, es un hombre que fue campeón de España de halterofilia, un tipo bien grande y fuerte, pues conoció a Jarabo. Fue
amigo, compañero. Y claro, no tengo las palabras de Jarabo, me hubiera gustado, pero tenemos las palabras de Paul Naschy que yo creo que creo que describen muy bien al personaje. Si os parece, vamos a escucharlas. Yo conocí a Jarabo en la Bolera Boulevard, lo que luego fue cine, y que está cerca de mi casa. Yo vivo en Alberto Aguilera, y él iba allí a jugar a los bolos con un grupo de amigos. Y debo decir además que en mi opinión, era un seductor nato. No vamos a decir que era un hombre guapo porque no lo era, pero sabía seducir a las mujeres. No era un hombre fuerte, en el sentido de lo que yo entiendo por fuerte. Yo era un levantador, y es diferente. Él era corpulento, que es distinto. Yo le vi alguna vez con manga corta y tal, y no tenía unos brazos musculosos ni estas cosas, ¿no? Era un hombre corpulento. Era el rey de la noche. ¿Por qué? Porque era el rey de la noche, porque es que se gastaba dinero, que luego de repente, hay algo de lo que no se ha hablado quizás tanto, se quedaba seco. Y yo recuerdo haberle comentado que esperaba dinero, que su madre era de la Virgen del Puño, esto no se puede olvidar. No me da, decía, yo necesito dinero, porque yo llevo una vida que necesito dinero. En fin, manejaba coches importantes. Él me decía que estudiaba medicina, yo esto no lo sé si consta en los archivos, pero a mí me decía que era estudiante de medicina. Y yo le veía talludito para ser estudiante de medicina, ¿no? Y recuerdo también que me hablaba a veces de un pasado turbulento que había vivido en Estados Unidos y en Puerto Rico, y me mostraba unas cicatrices que tenía en la cabeza, dice que eran golpes de culatazos y tal, pero nunca me explicaba muy bien lo que había sucedido, ¿no? Un día, en un sitio que ya no existe, de la calle San Bernardo, un bar que había allí, estábamos reunidos con otra gente, y yo entré en el cuarto de baño. Y él me siguió poco después, y yo estaba en el espejo lavándome las manos. No sé, una coincidencia de esta. Hayamos comido gambas, no sé qué estaba hablando. Y se puso a mi lado, se empezó a lavar las manos. Cuando acabó y se secó, yo no sé de qué hablamos, de cosas muy indiferentes, de repente sacó la pistola que yo he visto fotografiada en el libro y me la puso en la sien. Y yo, al principio, desde luego es la misma pistola, me acuerdo perfectamente porque nunca se te olvida, claro. Y he visto que hay dos, no, esa no es, es esta. Una que tiene un cañón más ancho. Me puso aquí y yo digo, bueno, entonces empecé a reírse. Dice, ¿has pasado miedo? Digo, miedo no creo, pero es una fantasmada, ¿no? Una cosa así quedó, ¿no? Y yo le digo, pero ¿y eso tú? Dice, bueno, yo siempre voy armado. Digo, y bueno. Pero yo le había visto jugar en varias ocasiones a los bolos y ahí se quitaba la chaqueta y no llevaba nada, pero en aquella ocasión quizás con chaqueta sí lo llevara. No sé si se ha escuchado bien porque es la dificultad siempre de una sala grande, pero fijaos cómo es el personaje. El personaje nunca trabajó, siempre vivió a todo tren. Dice que le cortaba el grifo la madre y que él necesitaba dinero. O sea, porque, claro, tenía muchas necesidades de salir todas las noches, ¿no? Y de estar con todas las mujeres. Era un tipo que entraba en un bar y estaba rodeado de mujeres, que era lo que atraía a Paul Naschy. Él lo contaba, él es bastante más joven, mucho más corpulento, porque era un campeón de halterofilia. Y me decía, yo esto me lo contaba a mí, tanto como estamos tú y yo, ¿no? No, él no era un hombre fuerte, claro, yo le veía a él, digo, hombre, comparado contigo, Claro. no es nadie es fuerte, pero fijaos el cuello que tenía Jarabo, que cuando lo fueron a ejecutar, el verdugo tuvo que hacer 3 veces el movimiento del garrote vil porque no podía separarle las vértebras del cuello. O sea, impresionante. Y la anécdota que cuenta es escalofriante. Con la misma pistola con la que luego iba a matar a esta gente, amenazó a Paul Naschy un día. Estaba lavando tranquilamente las manos allí y entra el señor y le pone la pistola en la cabeza, como una broma. Esto parece una tontería, pero ya nos está diciendo mucho. Primero va armado, pero luego saca la pistola y te la pone en la cabeza. Eso no tiene ninguna gracia, no sé, a mí no me hace ninguna gracia. No. A ver, como amigo no me... No. Si hace alguien esto con vosotros, desconfiad. Sí. Esto está claro. Y me dice Paul, yo no tuve miedo en aquel momento, pero claro, ahora viendo lo que... Porque, claro, nunca vemos... Esta es la enseñanza que yo quiero transmitiros. A pesar de esto, Paul Naschy, que era un hombre fuerte, pero aunque no lo seamos, no vio peligro ahí. No lo vio. Él me lo contaba a mí. Dice, yo me veía que era un hombre fuerte, más joven, tal, no. Pero claro, esto, después de haber visto lo que hizo, no tiene ninguna gracia. Y ahí está, porque muchas veces tenemos el peligro delante de las narices, y es evidente como ahora lo estamos viendo retrospectivamente, y no lo valoramos. Pero vamos a ir a casos más Estamos impactantes. traumatizando al público porque no has estado esta mañana, pero le hemos dicho al Antes público... estaban felices. No. Les hemos dicho que vigilen con la gente que les monta los muebles
porque son asesinos, por un No caso de todos, Tura Soler. no todos. Luego les hemos llamado chivatos de la policía que se lo están buscando. Y ahora le estamos diciendo vigilar con los amigos. O sea, saldréis de aquí directos para el psicólogo. Bueno, pues También antes de os digo. poner el siguiente vídeo, si queréis, damos un dato, y es que el 1% de la población mundial es psicópata. Vale, a ver, ¿cuántos hay? Es decir, por estadística aquí hay varios. Mientras buscáis al psicópatas, vamos a escuchar a uno de verdad. Este testimonio es impresionante, a ver si lo podéis captar. Vamos a escuchar al asesino de ancianas de Santander. No sé si os acordáis de él. Este es un personaje muy particular porque a pesar de que mató a 16 señoras, que sepamos, porque muchas familias no denunciaron, es posible que fueran más, y diréis, ¿cómo que no denunciaron? Pues os explico. La cosa es que las personas mayores se morían, las señoras mayores se morían. Pero claro, a partir de determinada edad eso no sorprende a nadie. Las señoras se morían en exceso, muy rápido. De repente había muchas señoras muertas en una zona muy concreta, pero nadie hacía ni caso. Entonces empezó a descubrir la cosa porque unos periodistas, esos carroñeros asquerosos que no pueden hablar de los sucesos porque son morbosos y tal, se dieron cuenta de que esto era excesivo para una ciudad como Santander. Y empezaron a tirar del hilo. Y entonces hubo la curiosidad de que Chemi Pelayo, uno de los periodistas de allí, resulta que tenía a su madre enfrente de otra señora que fue asesinada. Y la madre sospechó de que aquella muerte era muy, muy rara, ¿no? Entonces empezó a buscar y dice, no, es que aquí ha habido cosas raras porque pues, las señoras aparecen metidas en la cama, a veces vestidas, pues una tenía encajada la dentadura postiza en la garganta, no muerte natural. Pero ¿y cómo se puede encajar una...? Claro, la violencia, ¿no? Era evidente, pero nadie lo quería ver. No solo eso, sino que, como siempre, el poder intentó que no se hablara. Y como siempre, se les dijo a los periodistas del diario Montañés que no hablaran de asesino en serie, que eso era una tontería. El personaje es impresionante, porque él, al final, hizo una conversación con una periodista de Telemadrid que lo llamó a la cárcel y se lo ganó porque él era un seductor, él iba de que era un tío guay. Primero dice que él no mató a nadie, pero luego acaba diciendo que sí, que mató a la gente, pero que él es un tío cojonudo. Bueno. Lo vais a escuchar, porque no sé si os acordaréis, si no vais a alucinar. Y esto, se lo decía yo a Yassin fuera, una cosa es que yo os lo cuente, pero escucharle es impresionante. Y esto no os lo pueden quitar, porque así vais a identificar de verdad a un asesino. Bueno, era un tío cojonudo, un poco asesino, pero un tío cojonudo, ¿vale? Vamos a escucharlo y comentamos. Soy una persona que atraigo a compañeros, a funcionarios y a cualquiera que se me ponga por medio, y las empresas donde está igual. Soy una persona atractiva, una persona, te digo, una persona muy, muy buena, y a la vez gilipollas. Porque abusan del corazón que tengo. Que no tengo corazón, sangre fría, calculador, súper inteligente, joder. Yo no me tengo por el psicópata, una persona psicópata lo tenías que ver, porque yo los he visto, ¿me entiendes? Los he visto y da asco estar con ellos, con esa gente, ¿no? Les da todo igual, he matado, viva la gente y cuando salga voy a seguir y tal, y aquí las cárceles pues los tenías que ver. ¿Me entiendes? A las personas hay que hablar con ellas y conocerlas en persona y hablar. Y luego deducir si es un hijo de puta o no, ¿entiendes? Pues bueno, a mí una persona que no me conoce no se lo consiento que digan tonterías de mí. Si una Vicky pega a su padre, en general todo el mundo pega a su padre, normalmente. Ojalá por eso, todo el mundo pega a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, a su mujer, y a sus hijos, todo el mundo lo pega, no soy yo. Eso es por naturaleza. Y todo pues eso, se viene relativo, pues como decían algunos forenses, amor y odio hacia la maternidad. Porque mi intención era de no volver a Santander. Porque volver otra vez es volver a delinquir. Pero rollos, mi madre me engañó otra vez, que si vuelve a casa, que si patatín, que si patatán, pom, me enfrento con mi hermana, estuve a punto de pegar a mi hermana también, por culpa de mi madre, luego mi exmujer por medio, mi suegra, a mi suegra la metí un ostión por Navidades porque estuve a punto de arreglarme como mujer y se metió esta hija de puta, mi suegra por medio, ¿entiendes? Me dio un ganas de asesinarla allí mismo, ¿me entiendes? Provocándome, luego con el chiquillo, que no me le querían dejar. Tenía autorización del juez, iba a buscar el chiquillo y pegas, y que no me le quería dejar la puta suegra y la puta su madre, ¿me entiendes? No, es que me reventaron, entre las dos me reventaron. Pues claro, que todo fue una venganza pues en contra de ella. No es que sea una clásica perfecta, eran todas.
Cuando viene la historia, cuando salí de la cárcel. Yo no quería volver allí, ya me lo decía mi hermana que no iría a casa otra vez, pero mira, volví otra vez y volvieron los recuerdos de tal, por la traición, y no me la cargué de misericordia, que me la tenía que haber cargado. Muerto el perro se acabó la rabia. Pero ya sabes, está el amor y el odio hacia la maternidad y lo respetas. Vamos a matar a tu madre. Por el cariño que coges a la madre, porque yo a mi madre la quería muchísimo, toda la vida. La quería muchísimo hasta que me casé. Hasta que me salí una mujer. La quería muchísimo. Mira, no me hables mal de ella, de verdad, se acabó. Que se muera mañana mismo también esa hija de la gran puta. No quiero saber nada de ella, de verdad. No me la nombres. Es de verdad, si no fuera dramático, es una cosa... Bueno, este hombre fue asesinado, lo sabéis, os acordáis, en la cárcel de Topas por el Zanahorio y otro preso que lo cosieron a puñaladas. ¿No os acordáis de aquella escena mítica en el telediario con el Zanahorio gritando «Soy el Zanahorio, he matado al Mataviejas»? Y no me extraña porque era un tipo, ya lo habéis visto, bueno, era un tío fantástico, seductor, hasta gilipollas de lo bueno que es, porque tenía un corazón impresionante. Lo que pasa es que, bueno, mataba. Y claro, la periodista hay un momento que le dice, pero bueno, tú mataste a esta mujer. Y dice, bueno, pero eso es un móvil que yo tenía. Es decir, que soy genial, bueno, tal. Esto lo decía también el asesino de la Baraja. El asesino de la Baraja decía, para matar no hace falta ser malo, se puede ser bueno. Pero es que aún más, el caso de Olot, del celador de Olot, que mataba a las viejas también, Claro, y todo el mundo decía que era una gran persona, y él lo hacía por el bien de las viejas. Sí, por eso les echaba lejía por el cuello. Claro, para que no sufrieran. Es impresionante, por eso te digo que es fundamental escuchar sus propias palabras. Aquí, durante este proceso, que es mucho más largo, sabéis que tengo un podcast que se llama El Señor de los Crímenes, que lo tenéis en iVoox, que es gratuito completamente, porque yo lo que quiero es haceros llegar esta información. Tenéis esta información ampliada, hay un capítulo dedicado a la asesina anciana, donde se escucha todavía más de lo que habla. Él intenta ligar con la periodista, que claro, hace muy bien su trabajo, y él acaba diciendo que es maravilloso, que es genial, pues tú vienes, yo te lo cuento. Odiaba a José Antonio García Andrade, que le hizo un peritaje diciendo que era un psicópata, y por eso dice que si calculador, que si no sé qué. Y acaba diciendo cosas impresionantes como, oye, pero tú, José Antonio, le pegabas a tu padre y a tu madre y a tu... Bueno, pero todo el mundo le pega a su padre, a su madre, a todo el mundo. Dice, a mi suegra le metí un ostión de... Claro, José Antonio, no, pero yo soy muy simpático, lo que pasa es que... Entonces, eso es muy interesante ver que eso es el psicópata. Este señor hacía unas cosas terribles. Él se ganaba la confianza de las víctimas yendo a sus casas y ofreciéndose a hacer chapuzas. Él dejaba unas tarjetitas y decía, oye, usted que a lo mejor necesita ayuda, o muchas veces ayudaba a las señoras con las bolsas, la acompañaba hasta su casa, se gana su confianza, le arreglaba, bueno, te voy a arreglar el televisor que no se ve bien, o tienes alguna chapucilla, o te ayuda a colocar el lavavajillas, lo que sea, ¿no? Y entonces se daba cuenta de que tenía allí posibilidad y luego pues abusaba sexualmente de ellas porque él tenía eso que ha dicho él, ¿no? Una relación amor-odio con su madre, sobre todo odio. Él tiene varios hermanos absolutamente integrados, normales, sin haber dado ningún problema. O sea, el malo era él. No hubo ningún problema con su madre. Se han dicho barbaridades absurdas porque él también intentaba defenderse, pero... Y su madre, hasta el último momento, lo quiso. De hecho, en la entrevista se le va diciendo... Pero tu madre dice... Al final, cuando dice esto de que no quiero saber nada más de ella y tal, le está diciendo a la periodista, pero tu madre dice que te quiere y que le gustaría ayudarte y tal. De hecho, él empezó siendo el violador de la Vespa. Como muchas veces, pues no quedó en nada, porque era un tío tan encantador que consiguió que la mayoría de sus víctimas le perdonaran. Le perdonaran. Es decir, él había abusado de ellas, pero le perdonaron. Y solo consiguieron que una de ellas no se retractara y por eso, o ella misma no quiso perdonarlo, porque es imperdonable, y lo condenaron a una pena, creo recordar, de 8 años. Salió a la calle y cuando salió cuenta toda esa historia él que dice, claro, que no le querían dejar su hija, no sé qué, la madre, que si la suegra se metió entre él y su mujer, a ver, todo el mundo estaría intentando hacer lo mejor para la niña después de saber que este era un poquito violador, estas cosas, ¿no? Pero claro, él se lo tomó mal, estaba cabreado, le metió un ostión a la suegra y a la madre nunca le hizo nada. Es curioso porque veía un tabú, pero reflejaba el odio que tenía en su madre a su madre en otras señoras. Entonces las mataba y abusaba sexualmente de ellas porque sentía esa atracción por personas mayores, ¿no? Bueno, en fin, es una historia espeluznante y este hombre al final recibió una muerte increíble en el patio de una cárcel porque era un hombre odiado dentro incluso de la cárcel, o sea, donde los propios presos lo odiaban.
Pero podemos ir un poco más allá. Pero ¿por qué no conseguía, como a las otras personas había conseguido embaucarlas? ¿Por qué los presos no? Pues es muy buena pregunta. Quizá porque no utilizaba esas armas de seducción que tenía. Él era un tipo bien parecido, lo habéis visto. No es que fuera guapísimo, pero tenía buena presencia. Y él tenía ahí una cosa muy fácil para entrar que no encontraba en prisión, y es la vulnerabilidad de las personas solas y mayores. Las personas solas y mayores son vulnerables por muchas razones, pero una de ellas es que están deseando hablar con alguien. Entonces eso, que es muy doloroso, lo utilizaba este señor. Un señor joven, guapo, bien parecido, que encima venía y te ayudaba. Entonces eso lo utilizaba, ese encanto. Con el zanahorio no les sirvió. El zanahorio no... No, Zanahorio tenía, no sé si ya le habían caído 3.000 años, ya uno más. y dijo, mira, estoy hasta las narices del mataviejas este, que encima, claro, él decía, el zanahorio decía, es que los presos también tenemos madre. Y tiene toda la razón, porque lo que hacía este hombre era imperdonable, pero era un psicópata. Y no le gustaba que le dijeran que era un psicópata. Le preguntan, ¿pero tú eres yo, un psicópata? Pues yo no me tengo por un psicópata. A ver, ¿por qué soy un psicópata? Ya, pues sí, pues a mi madre la pena es que no me la cargué también, ¿no? O sea, en fin, una falta de empatía, de sentimientos y de todo por las víctimas, por la familia de las víctimas y por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a veces pasan estas cosas terribles que son horribles, como esta muerte que, bueno, tenéis por ahí, creo que le dieron 202 puñaladas. O sea, querían asegurarse de que... Y tampoco salieron corriendo los funcionarios de prisiones Ve tú, Manolo, no, yo, espérate. Sí, mejor. Espera que... Zanahorio... O sea, fue un poco así, tampoco... Contente, Sí, contente. No, nadie... No, vamos, tampoco vamos a poner en duda aquí, Ya. ni mucho menos, la labor de... Pero bueno, en fin, que nadie lloró demasiado la muerte de este hombre, y lo tiraron ahí en una fosa que yo fui a visitar para hacer un reportaje, sé dónde está encerrado, en una fosa común allí, que nadie quiere saber nada de él, ahí están sus restos, ¿no? Es lo que tiene cuando eres malvado. Pero nos sirve para aprender, hacedme caso. Y ahora vamos a escuchar otro, que ya este es... No sé si habéis entendido esto, este hombre es de Cádiz, con lo cual lo vamos a entender menos, ¿no? Pero es el... No, vaya por delante que mi madre es de Córdoba, decir que yo en Andalucía tengo... Pero vamos, que siendo de Cádiz, los propios de Cádiz te dirán que cuando se ponen es difícil. Este caso, no sé si lo recordáis, hablábamos del año 87-88 con el caso del asesino de ancianas, que fue asesinado en 2002, en Topas. Y ahora vamos a ver al asesino de Cádiz, el descuartizador de Cádiz, que descuartizó a un amigo porque se estaba alejando de él. Esa es la clave. Y ahora veremos alguna cosa. Es un amigo, eran dos amigos muy íntimos. Eran dos personas de estas que ocurre muchas veces que encontraban la horma de su zapato o la otra mitad. Entonces estaban todo el día en casa leyendo textos religiosos, cosas de filosofía, todo el día juntos. Entonces los padres de la víctima, que se llamaba Javier Suárez, era hijo de un famoso arquitecto gaditano, se dieron cuenta de que su hijo por ahí no iba bien y le ayudaron a salir de ahí y hizo otros amigos, se separaron ya cuando iban a la universidad porque el descuartizador, José Juan Martín Montañez, estudió medicina, estaba estudiando medicina y él pues empezó, el otro se fue a estudiar empresariales y luego estuvo mirando otras cosas, se cambió de carrera. La cosa es que se separaron y esto no le gustó al descuartizador, ¿no? Ya llamándole el descuartizador. Sí, ya. claro, el Pero spoiler bueno, está hecho. En su momento no. Pero la cosa es que, bueno, un día se encontraron por la calle, cosa muy fácil en Cádiz, que es una ciudad muy manejable, preciosa, donde la gente se conoce. Iba con la bicicleta, le dijo, vente a mi casa, que acabo de comprar una mesa de ping-pong, y echamos una partida de ping-pong por los viejos tiempos, que nos hemos distanciado y tal, y además me ayudas a calibrar un equipo de sonido que tengo, que no sé si está bien calibrado y tal. Entonces, bueno, el tío se sentó allí, la víctima le tapó los ojos, no lo hagáis, sobre todo si sabéis que es un descuartizador, le puso la música a toda tralla y cogió una mesa, una pata de una mesa que había rellenado con arena, le golpeó en la cabeza, lo acuchilló, lo descuartizó y luego se fue tranquilamente llevando los pedazos en 4 o 5 viajes, recorriendo Cádiz de punta a punta hasta la punta de San Felipe, que en aquel entonces estaban rellenando de hormigón y demás, y dijo, allí fue tirando los pedazos. Y luego le dijo a la familia que, vamos, no dijo soy descuartizador, dijo, mandó unos mensajes anónimos diciendo que si querían recuperar a su hijo, que tenían que ingresar unas cantidades en una caja de ahorros. Y bueno, él creía que era un plan genial,
Decía que si no pagaban iba a mandar dedos de la víctima, cosa que era cierto porque tenía las manos conservadas en formol. Y bueno, no llegó a hacerlo porque los padres empezaron a pagar, él empezó a retirar el dinero, pensaba que era muy listo, iba con pocas cantidades por los distintos cajeros de Cádiz y la policía, que no es tonta, se puso en distintos cajeros con paciencia porque no podían cubrir todos, pero dijeron, tarde o temprano va a haber un policía donde este hombre saque el dinero. Y así sucedió y lo detuvieron, le sorprendió mucho. Y lo que os voy a poner es la declaración de este señor en el juicio. Atención, ¿eh? Lo que yo me planteo es quitarlo en medio y se acabó. Ese es el motivo de que el descuartizador lo haga sin matiz frío, transportable, porque no puedo con él, ya está. Porque no tengo vehículo donde llevarlo, porque no me lo voy a echar al hombro, porque no tengo una alfombra donde enrollarlo y llevármelo. Ahora tiene un baúl, estamos en un noveno. Pues lo único que hago es trato de quitarlo del medio, se me ocurre de todo, tirarlo por el bate, estúpido, pero mira, se me ocurre, tirarlo por la ventana y ahí se lo ha encontrado, se ha caído, pero claro, yo vivo allí. Se me ocurre incluso de comérmelo y con mucha tontería mía de ver muchas películas o lo que sea, digo, ala, esto se va a llenar de sangre hasta... voy a llevármelo al cuarto de baño, ni nada. Cuando lo saco por la puerta, uno tiene la mano, tropieza. Yo digo, esto va a ser un numerito padre, digamos, son pensamientos más o menos, ¿no? Lo suelto, cataplón, caída y el peso. Trato de hacerlo transportable. ¿En cuántos pedazos me preguntan en Madrid? Yo no lo he contado, no lo sé. Yo hago de manera que cuando yo pueda, quepa en una bolsa y me lo pueda llevar. Si el hombre pesa 30 kilos, la mejor lo hago en 2 pedazos. Decisión tomada, hay que hacerlo transportable. Nada, voy a la cocina, busco un cuchillo, el primero que se me presenta, al azar, el que haya. Lo cojo, ya me lo llevo para la habitación. Sigue boca arriba. Una cosa de las que, digamos, me puede a mí más impresionar es el rollo este de los ojos abiertos. No me atrevo, a pesar que sea lo más común de uno que se vea, a bajarle el ojo, no se los bajo, me voy para la otra habitación y busco allí, porque una vez vaya a saltar una astilla en el ojo, unos apósitos de eso que hay, y se los pongo, y así como no me hace mucha gracia. Una vez que ya está tapado, le tapo la cabeza, no quiero ver la expresión, también puedo pensar, digo, ahora voy a tener yo esta imagen grabada a saber hasta cuándo. Una vez que está tapado, vamos a la actuación, ya, y le doy. El hombre despierta, sale de esa inconsciencia del show en que estuviera, estaba vivo. O sea, se trata de incorporar a medio cuello colgando un ruido así de la tráquea que no es nada agradable, sangre. Se lo echo para atrás, digo lo siento, y ala, clavo el cuchillo, pero a reventar, con toda la fuerza del mundo. Lo único que pretendo es eso, no hacer destrozos inútiles porque no vienen ni a cuento. Yo lo que quiero es acabar lo antes posible y largarlo. Se acabó. Se acabó tal cual. No he podido entender por qué a nosotros esto nos escandaliza, pero fijaos lo importante que es, así habla el mal. Es que el mal no es lo que hemos visto en las películas, este es el mal, esto es el mal. Por cierto, para tranquilidad de todos, hace muchos años que está en la calle. Fantástico. Bueno, esperemos que no esté... Este hombre con esta cara tan dulce, este es el descuartizador en aquel momento, en el año... Se parece a Pérez Reverte, 1989. también te lo digo. Pues podría ser. Yo no se lo voy a preguntar porque no quiero enfadarlo. Aquí la cosa es que habéis visto cómo dice con toda claridad que, bueno, lo tengo que hacer transportable, que bueno, si ya lo he matado, ya está muerto, ¿vale? Tanto rollo ni tal. Yo le doy un golpe y ya está. Y luego pues le tapo los ojos, que me da un poco de cosa. Y luego coge, este es su amigo íntimo, que es que no lo olvidéis. O sea, no es cualquiera, es un amigo íntimo. Y se lo lleva durante no sé cuántos kilómetros hay desde donde está hasta la punta de San Felipe, que son varios kilómetros, con el chico metido en una pequeña mochila, a pedazos, tocando su piel, es decir, piel con los restos, los lleva allí y los tira, va andando y vuelve corriendo. Todo esto lo cuenta. Y hay una cosa que le molesta mucho, que es la enseñanza que os dejo aquí, y es que el asesino siempre miente. Vamos a intentar dejar ya de hacer el ridículo, que hacemos muchas veces como sociedad, intentando, por ejemplo, que el asesino de Marta del Castillo nos diga dónde está el cuerpo. No nos lo va a decir. No, pero es que está sufriendo la familia, si le da igual. No lo entendemos, que le da igual. Por mucho que lo abracemos, que está muy bien, cuando hay un crimen salimos todos a abrazar al asesino por razones que yo desconozco. Porque nos sentimos mal, no lo sé. Pero no nos va a contar la verdad. Y en este caso aprendemos esa verdad
muy fácilmente, porque los expertos saben desde hace mucho tiempo que aunque el descuartizamiento, como dice él, es una manera de deshacerse del cuerpo porque hay que hacerlo transportable, es algo que no es fácil de hacer. Es una experiencia traumática, terrible, muy complicada, muy desagradable. Entonces sí, las grandes mafias lo utilizan para deshacerse de los cuerpos porque son empresarios del crimen, ¿no? Pero cuando hay un asesinato, digamos, popular dentro de la sociedad, cuando hay un descuartizamiento nos está indicando algo más. Está ligado a una tensión sexual, normalmente. Puede indicar eso. Entonces, él está muy tranquilo, nos cuenta, habéis escuchado, bueno, sí, yo le doy un trozo aquí, no sé qué, que por cierto hay un momento que dice, abre los ojos, tal, no. Eso a veces, en los cadáveres se producen reacciones, el chico estaba muerto, por desgracia, se producen reacciones, el cadáver no abrió los ojos, la impresión que tuvo el asesino, y le clavo al cuchillo, no sé qué, bueno, le tapo los ojos. Todo eso te lo cuenta. Pero cuando tú le dice un experto en este caso, como el experto que cabreó al asesino de ancianas diciendo que era un psicópata injustamente, en el caso de este hombre, pues le dicen aquí, los expertos informan al tribunal diciendo que puede haber una tensión sexual, ¿no? Antes de que esto se produzca en la sala, el que ha introducido el tema sexual ha sido el mismo. Lo primero que dice es que, bueno, que el pez grande se come al chico y que a veces él es un pez grande y se ha comido al chico y lo ha tenido que matar porque no merecía vivir, porque Javier, la víctima, no tenía perspectivas de futuro. Eso es lo primero que dice. Pero luego dice que lo mató, quizá porque piensa que esto es más razonable, lo mató porque su amigo intentó propasarse con él. Entonces, claro, eso unido al descuartizamiento hace que los expertos digan, a ver si esto fue al revés. A ver si lo que sucede aquí es que tú estabas enamorado de tu amigo para tu propia vergüenza. No sabemos por qué, porque no tienes por qué avergonzarte, pero tú te avergüenzas, intentaste algo con tu amigo, que además tu amigo se había alejado de ti, se había ido a otros ambientes, y entonces este fue tu último intento y cuando no te funcionó lo tenías todo preparado, porque es evidente que estaba premeditado. No fue una cosa, tienes ahí, que esto también te lo dice el crimen habla. O sea, tienes una pata que has rellenado de arena porque sabes que va a ser el alma del crimen, ¿no? Y claro, esto le enfadaba muchísimo. Y esto ocurre muchas veces. El asesino solo se altera cuando le tocas la tecla. Por razones que desconocemos, pueden matar, pueden contarte el crimen, pero le da vergüenza la verdadera razón. Y seguramente lo que ocurrió en el caso del asesino de Cádiz es que él quería que su amigo fuera para él. Y su forma final de dominarlo fue asesinarlo y descuartizarlo. Y como hemos llegado a la hora más o menos prevista, ¿no, Yacine? Y quiero que preguntéis lo que os dé la gana. ¿Puedo hacer la primera pregunta? Yo creo que sí, ¿no? Eres el protagonista aquí. No, tú eres el protagonista. No, ni mucho menos. Voy a quitar a ese tío que es un poco desagradable. Y voy a poner a otro tío desagradable. No. ¿Tú crees que ha habido esta explosión de true crime por lo que tú decías, que se está intentando blanquear hasta cierto punto las personas malas? Y es por eso que el true crime nos da una otra visión que es un poco punky en comparación con lo que tenemos en la versión oficial. Bueno, ¿por qué crees que ha pasado? No lo creo, sinceramente, no lo creo. No digo que no haya algunos productos que hayan intentado blanquear a algún asesino, porque es verdad que ha ocurrido, pero antes de esta explosión ha habido libros, por ejemplo, escritos por los propios asesinos o por periodistas o por escritores que han intentado blanquear de alguna manera al asesino, porque hay esta tendencia peligrosa que yo creo que es muy nociva de decir que efectivamente no hay ni blancos ni negros, sino que hay grises, que todo el mundo puede matar, cosa que es verdad, todos podemos matar en unas circunstancias muy concretas, para defender a nuestra familia, en defensa propia, sí. Pero tú un crimen frío no lo vas a cometer si eres una persona que está integrada en una sociedad. Entonces, yo creo que la explosión de true crime se debe básicamente a que hay muchos más canales. No me refiero solo a las plataformas de streaming, sino que están los podcasts. Y claro, eso ha generado que los canales tradicionales también, como las televisiones, las radios y por supuesto los libros, pues también se han sumado a eso. Hay que hacer material y tiene que ser un material que nos interese a todos. Y todos, de alguna manera, como decía de nuestro público, todos tenemos ese interés por qué matamos, ¿no? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué hay gente que hace cosas terribles a sus madres, ¿no? ¿Cómo puede ser que en Casturdiales 2 niños que han sido adoptados maten a su madre? Por cierto, si me permitís aquí extenderme un poco, brevemente, yo cuando traté este tema de Casturdiales en el podcast, lo hice absolutamente aterrorizado por la reacción de la sociedad.
porque es una cosa increíble. Estos dos chicos, brevemente os lo cuento, son de 15 y 13 años, vienen de Europa del Este porque los adopta esta mujer con su marido, les da cariño durante más de una década, amor, los educa, con todas las dificultades que tenemos todos con los niños y todo esto, y en un momento dado pues sus hijos la matan, ¿vale? Ese es el resumen. El crimen habla, como os he dicho, y yo no soy mejor ni peor que nadie, pero la experiencia hace que cuando tú ya ves determinadas cosas no hay más que hablar. Entonces sí, es verdad que aquí de repente, lo digo porque se ve en todos los ámbitos, pero todo el mundo, los opinólogos, gente de todos lados, resulta que el crimen había sido, en una supuesta discusión, los niños apuñalan un montón de veces a su madre, la desnudan, le ponen una bolsa de plástico en la cabeza, le atan las manos y los pies, limpian la escena del crimen, bajan el cadáver hasta el garaje, intentan llevarse el coche, pero como no saben conducir, lo dejan ahí golpeado con la madre dentro del coche. Como están muy estresados y muy aterrorizados, se van a una pastelería, se toman un colacao con unas palmeritas y luego deambulan por un parque hasta que allí son detenidos. Antes mandan un extraño mensaje a su abuela diciendo que han sido secuestrados, que ha habido algo en su casa, que han sido secuestrados. Ese es el crimen que conocemos en aquel momento. Entonces yo veo con pavor cómo se produce un tsunami, ahí sí, de gente en Santander diciendo que esta señora era muy estricta, que era terrible, que no les había dejado el móvil a sus niños, que si era catequista. Entonces digo, pero ¿qué tendrá que ver todo esto? O sea, me están diciendo ustedes que merecía ser asesinada. Que yo no voy a entrar en si era estricta o no, o si era... No, es que me da igual, o sea, eso es un debate sobre educación, pues eso no me parece bien. No, la han matado de esta manera. Bueno, yo hice un podcast explicando esto, que os estoy explicando a vosotros. Bueno, no os imagináis las reacciones de gente. ¿Tú qué sabes? Porque en su casa se oían gritos. Digo, pero yo tengo un hijo de 11 y tengo uno que va a cumplir 9 y en mi casa cualquier día me detienen. Es decir que... Sí. Lo siento mucho. No se puede decir, no, es que no, a los niños no se les debe gritar. No se les debe gritar, pero a veces es inevitable. ¿Cómo no le vas a gritar a un niño en un momento dado? Es imposible. Entonces, las rencillas, las cosas políticas, que si estás catequista, que si a mí no me gusta la religión, que no sé qué, salen en los sucesos. Bueno, pues os voy a quitar la venda por si tenéis alguna duda. Meses después sale la sentencia. El de menor de 13 es inimputable. Entonces, vamos a abrazarlo, a quererlo y a devolverlo a la sociedad. El mayor tiene 15, con lo cual pues le cae lo máximo que le puede caer en esa época, que son 5 años en un centro de menores, pues de estos donde ha pasado lo de Badajoz. Estás allí con la Play, si viene el educador y te dice algo, pues le puedes dar un bofetón, estas cosas, ¿no? Pero lo que se revela, que es un dato añadido que no se había hecho público, es que además de todo esto que ya os he contado y que es más que suficiente para saber que estamos con personas carentes de cualquier sentimiento humano, es que abusaron sexualmente de su madre. Entonces, yo no sabía esto, ¿eh? Entonces, claro, ya hice un segundo podcast contando la sentencia. Entonces aquí ya no hubo tantas críticas en ese sentido. Ya la gente no decía... Y aquí lo cuento porque las víctimas no son de primera o de segunda. Y luego los crímenes hablan por sí solos. Solo hay que observar los detalles. Aquel crimen desde el primer momento, a pesar de que había gente que de manera sorprendente para mí intentaba pintar este crimen como si hubieran sido dos pobres muchachos que habían venido aquí de Rusia o de Europa del Este y que habían sido oprimidos por una señora malísima, hasta el punto de que de manera natural habían reaccionado, le habían dado una puñalada y se había... Bueno, eso puede ocurrir, pero entonces se llama a la policía o te encuentras a los niños aterrorizados, me he peleado con mi madre, ha pasado esto. Bueno, no es la primera vez que ocurre algo así, pero el crimen no era ese. Entonces, ¿por qué la gente hace esto, no? Y muchas personas de buena fe se unen a la tendencia porque no saben, porque no les han contado, porque quieren creer eso. Pero no hay ninguna razón para matar a una madre. Salvo que, claro, encuentren allí una mazmorra donde estuvieran los niños atados a la pared, ¿no? Los torturaran quemándolos con cigarrillos. Bueno, entonces ahí vemos una historia diferente, ¿no? Pero aquí no ocurría eso. Entonces, por eso digo que es muy importante saber esto para tu vida personal, no porque te vaya a pasar algo tan extremo, sino porque tú vas a identificar cosas que son inequívocas, que no vas a dejar pasar, que si tu pareja, por ejemplo, o en tu ambiente laboral te pasa algo con alguien, tú ya no vas a dejar pasar porque no vas a decir,
Bueno, como esto de Paul Nachi, ¿no? Me puse la pistola en la cabeza, pero era una tontería de Jarabo. Una tontería de Jarabo que acabó utilizando la pistola. Es una cosa que nos tenemos que tomar en serio. O sea, que en el trabajo, si os apunta con una pistola, mal. Bien. Por ejemplo. Pues ya hemos sacado eso. Si consigo que... No, has dicho preguntes. Si teniu preguntes, sisplau, aixequeu la mà, us acosteu un micròfon i podeu preguntar el que vulgueu. No veu anar. Ningú aixeca la mà. Nadie quiere hablar de nada. Ah, anava a dir, m'assenyaria. Per allà, sisplau, el micròfon... El micròfon que teníem pactat... No hi ha micròfon. Espera, m'aixecaré jo si no hi ha micròfon. Ai. Bueno, yo le oigo, ¿eh? Sí? No, Pues muy buen ejemplo. Te lo iba a poner yo también. Yo creo que el asesino de la katana no está reinsertado. Fíjate, y lo argumento de la siguiente manera. El asesino de la katana es un psicópata puro que lo que ha hecho es quitarse el obstáculo que él tenía en su vida. Si no vuelve a surgir ningún obstáculo, pues no tiene por qué dar ningún problema. Es un tipo que fríamente, con 16 años, se dio cuenta de que si sus padres faltaban, se tenía que hacer cargo de su hermana que tenía síndrome de Down. Y dijo, por ahí no paso. Y los exterminó. Y yo he visto la escena del crimen, no directamente, pero yo he visto los documentos, vídeos policiales de eso. Te aseguro que si hubieras visto eso no tendrías ninguna duda. Una persona que hace eso no tiene reinserción posible. No solo se ha convertido en un símbolo para todos aquellos que creen que la gente puede cambiar, sino que él mismo ha hecho un documental riéndose de la sociedad y explicándonos a todos que, bueno, cometió un error. ¿Quién no comete un error? Pues yo mismo el otro día pues, me fui del hotel y me dejé el bolígrafo allí. Un error. Y como haces eso, pues un día coges una katana y cortas en 1000 pedazos a tus padres, pero luego dices, ¿qué he hecho? ¿No? Entonces, la reinserción, claro que es posible, en algunos casos, la gran mayoría. Es como lo de la ley del menor, ¿no? Que es el gran debate, que no es ningún debate. La ley del menor se hizo con la mejor intención para una sociedad que era otra. Ya se hizo mal entonces, porque os acordáis del caso de Sandra Palo y demás. La sociedad ahora es mucho más violenta, los menores son mucho más agresivos, maduran mucho antes, se descojonan de todos nosotros, cometiendo crímenes terroríficos, utilizados por las mafias, mientras todos los demás salimos aquí. No se puede hablar de los menores, no se puede acceder a la sentencia de los menores, no se puede decir nada de los menores. Todas las chicas estas que han salido llorando porque han matado a una compañera no pueden hablar, les han dado un toque, no se puede hablar. Los menores son maravillosos. Y el de la katana, pues fíjate, se ha casado, que salía la mujer diciendo, no, yo no le tengo miedo. Pues deberías. Yo sí le tengo miedo, todavía hoy. Si estuviera aquí, diría, yo soy así la katana. Digo, pues yo te tengo miedo. No, pues me he reinsertado. Pues muy bien para ti, pero no te acerques. Porque si te acerques te voy a dar un bofetón que te voy a reventar la cabeza. Porque sigue siendo un asesino. Entonces, aquí yo diferencio dos cosas. Porque hay gente que me dice, ojo, cuando yo digo esto con toda claridad, ya, pero es que la ley ya ha cumplido. Digo, sí, la ley le ha perdonado, pero yo no. Es que somos cosas diferentes. Es que la sociedad no tiene por qué olvidar. Ni eso del derecho al olvido será si has puesto una foto en internet. Pero si tú has matado a tus padres y a tu hermana cortándolos como si fueran un trozo de butifarra, pues no tienes perdón. Ah, que te has reinsertado de la ley. Muy bien, pero encima no me des la turra. La sociedad tendría que decir, oye, encima no me des la turra, que es como lo de Rosa Peral. Es que no te lo consentimos, la sociedad no te lo consiente. ¿Comprendes? Entonces, reinserción, claro que es posible. Si tú has estado robando gallinas para alimentar a tu familia y tú entras en la cárcel porque eres un reincidente y tienes la voluntad de volver a la sociedad y ser una persona útil y buscar otro camino y encima te educas en la cárcel y vuelves tal, por supuesto que te reinsertas. Pero si tú has hecho filetes a tus padres porque tenías que quedar con tu hermana, pues si encuentras otro obstáculo, claro, lo que pasa es que no son tontos. Él no va a delinquir, y menos de este nivel, porque ahora le va muy bien. Esa es la realidad. Los psicópatas no tienen sentimientos. Los imitan, pero mal. Entonces este chico no puede engañar a nadie. Dentro de nada sueltan al asesino de la baraja, otro tío majísimo que, bueno, decía que para matar no hacía falta ser malo. O sea que si un día se le cruzan los cables otra vez, pues coge una pistola y te pega un tiro y se acabó. ¿Y por qué no reinciden algunos? Pues porque no quieren. Tan fácil como esto. La reinserción es algo muy complicado y trabajan muchas personas para intentarlo. Con pocos medios, con pocos recursos.
La gran mayoría de los presos no son tratados de ninguna manera. Bastante tienen los funcionarios de prisiones con que no los maten. Ese es otro de los tabúes, no se puede hablar, pero en instituciones penitenciarias hay todos los días problemas muy graves. Solo salen en los medios si alguien muere, pero roturas de brazos, de piernas, brechas, todos los días. Los centros de menores se está viendo ahora que se va a callar esto enseguida. Son el desastre. Los menores campan a sus anchas. Entonces, ¿se ha reinsertado el asesino de la katana? No ha vuelto a matar, si nos vale con eso. Cumplió pues un ratito, tal, luego se fue a un sitio medio religioso, allí, tío encantador. Pasa como con los violadores. Los violadores violan... No, el violador de pirámides ha violado 300 mujeres. Jolín, pero en la cárcel se porta muy bien. ¿Por qué será, señoría? Vamos a pensar entre todos por qué será. Es que si no hay mujeres es una persona normal. ¿O no lo entiende usted? Déjelo usted otra vez fuera. En cuanto pase una mujer... Pues esto es como cuando entra Jodie Foster, ¿no? El silencio de los corderos, ¿no? Es que es de perogrullo, pero la realidad es que el sistema de ahora no funciona bien. Y pasan cosas como la del Ardero, que sale un tío que ha matado... Primero violó a una chica, luego a una niña, luego asesinó a una mujer que trabajaba en una inmobiliaria. Y cuando sale a la cárcel va y mata a un niño. Y ahora porque hay esta prisión permanente revisable muy criticada, no, esto es una cosa muy dura, muy dura. Pero si no, dentro de 2 días está fuera, ¿y qué creéis que va a hacer en cuanto salga? Pues si es que ya ha hecho 3 veces. Pues no aprendemos. Siempre tenemos, porque somos así, la esperanza de recuperar a esta gente, ¿no? Por ejemplo, el descuartizador de Cádiz no ha vuelto a descuartizar. Así que yo sí creo en la reinserción. Son y 20. Tendremos que ir plegando, pero este señor de aquí estará aquí fuera al lado del fotocall firmando libros. Bueno, no es obligatorio, ¿eh? No, quien quiera y tenga el libro y hasta alguna foto si os portáis bien, ¿vale? Bueno, o sea estoy encantado, sí, sí. Por favor, un grandísimo aplauso. Muchas gracias. I res, a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per venir un any més aquí al Ceba Negra. Ens veiem l'any que ve més i millor. O sigui que porteu-vos bé.